Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, mi querido Leo, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leoncito. Muy bien, corazón. Antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, corazón. Muy bien. Es muy curioso, Leo, porque la imagen que he visto al principio es como si fuera un personaje muy anciano o muy anciana, pero tenía lo que es mucho cabello, cariño, parecía el Yeti. Pero luego ese cabello es como si empieza a formar un camino, Leo. Un camino, ¿vale? Luego la otra imagen que yo he visto que habían como si hubiera lo que es media docena de colibrís, cariño. De colibrís, ¿vale? Pero lo tenía lo que es posando una mujer en sus manos. Luego esos colibrís empezaban a levantar vuelo. La otra imagen, Leo, he visto un león, pero detrás es como si le estuviera siguiendo una serpiente. Vale. Yo lo que siento, Leo, que muchos de vosotros posiblemente van a tener algún tipo de contacto, de comunicación de una persona con la cual ya no sabías nada de ellos o de ellas. Alguien del pasado, mi querido Leoncito. El otro mensaje, Leo, es como que llevas una temporada o a partir que tú mires esta lectura, posiblemente vas a empezar a recibir señales de la parte espiritual, cariño, o simplemente de un ser querido que ya no está lo que es en esta tierra, porque he visto colibrís, y los colibrís cuando se presenta lo que es en casa, representa un ser de luz que ya no está en esta tierra, que te viene a visitar, que te viene a hacer recordar de que está contigo, que tienes que pedir, cariño, las oraciones, Leo. Puede ser que muchos de vosotros, Leo, sospechan que una persona te quiere traicionar o que una persona te va a traicionar. Porque he visto la figura de un león, pero una serpiente le sigue, cariño. Puede ser malos comentarios, chismes, etcétera, etcétera. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Quiero que observes toda la imagen, toda la figura, corazón, porque aparte de ser una lectura, también es un aprendizaje. Estoy trabajando con el tarot vidente de luz. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del as de oros, cariño. Viene algún tipo de reconocimiento, algún tipo de contacto, o algo simplemente se te devuelve, Leo. O simplemente hay una persona que te va a dar lo que es la razón. Porque tenemos aquí lo que es un regalo que viene de la parte divina. Posiblemente puede ser, Leo, que muchos de vosotros también están lidiando con una persona de elemento tierra. Puede ser Tauro, Capricornio o Virgo, ¿vale? Pero sobre todo, Leo, siento que te viene una sorpresa, pero esta sorpresa, Leo, es positivo, ¿vale? No es algo malo, no, es algo positivo. Te vas a quedar a cuadro, pero posiblemente porque no esperabas este tipo de bendición
lo que es en tu vida. Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Dice, prosperidad, Leo. Siento que a partir que tú mires esta lectura, siento que es una semana de éxito. Se encuentra en una fase de abundancia. Todo lo que toca se transforma en oro. Es un periodo propicio para fundar una empresa o desarrollar un nuevo proyecto creativo. No se limite, atrévese a creer en nuevas posibilidades, Leo. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento porque es la misma figura. Fíjate muy bien. Es la misma figura, cariño. Siento, mi leoncito, que se te van a abrir nuevas puertas de oportunidades. Siento, mi querido leoncito, que la suerte te acompaña en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser amor, puede ser proyecto, puede ser familia, puede ser un asunto que tú quieres que se resuelva, etcétera, etcétera. Pero tienes que creer, tienes que confiar, ¿vale? Deja a un lado esa mala energía, deja a un lado esa mala vibra, porque lo mejor está por llegar, mi querido Leo. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, Leo. Me sale un Cáncer, me sale un Virgo, me sale lo que es otra vez Virgo, pero también puede ser Tauro, y cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi leoncito. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. La letra E, la letra F, la letra T, la letra X, la letra G y la letra E, mi leoncito. Muy bien. Vamos a ver, Leo, qué tipo de sorpresa te llega en tu vida, pero es una sorpresa divina, es algo mágico. Y de repente por eso es que yo he visto como si hubiera una mujer que en sus brazos está posando como media docena de colibrís, y esos colibrís, cariño, simplemente desplegan sus alas. Siento que la suerte te acompaña, y esa serpiente que te sigue puede ser la envidia de los demás, Leo. Va a haber un reconocimiento, va a pasar algo bueno para ti, pero también va a despertar envidia en los demás. Vamos a ver qué te llega. Continúo con el tarot vidente de luz. Vamos a ver, Leo, Leo, Leo. Vamos a ver, mi leoncito. ¿Qué te llega? ¿Qué te llega, corazón? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Me hablan posiblemente en el tema de inseguridades. Vamos a suponer que tú estabas con una persona que no sabía lo que quería, pues simplemente ahora las cosas van a ponerse lo que es en orden. Vamos a pensar que a lo mejor tú estás esperando una respuesta y te dan largas, mañana te lo digo, mañana va a ser la entrevista, estás esperando, siento corazón que las cosas se ponen en orden. Una discusión, un lío, y también puede estar relacionado, cariño, con trámites legales, ¿vale? Porque aquí hay una inestabilidad, si te das cuenta. La balanza como que no termina de buscar su nivel. Siento, cariño, que esas inseguridades se van a terminar, mi querido leoncito. Quiero más información, ¿vale? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La carta del caballero de oros. Yo lo que siento, Leo, que existe una persona que te va a dejar en paz, cariño. Y siento que cuando esta persona te deja en paz, aparece una persona nueva que puede ser también un Sagitario, me están diciendo. Siento, corazón, que hay una persona que dice, aquí ya no tengo nada más que hacer. Una persona que te estaba agobiando, una persona que te estaba estresando, o una persona que a lo mejor de repente se creía que iba a ganar la batalla. Siento que esta persona te deja en paz, mi querido leoncito. Pero es en base también a que una persona de elemento fuego posiblemente te va a estar echando la mano. Estoy con el caramelo, lo siento. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más me dice? Y cierras con la carta del
Rey de copas, Leo. Vas a saber una respuesta, una comunicación o una verdad de una persona que en estos momentos se ha cerrado en su mundo. Una persona que dice, me muero en mi ley. Digo que es negro y se queda negro, aunque esté mintiendo, cariño. Vas a recibir una noticia, un mensaje. Por eso que me dicen, Leo, es una semana, es una temporada de triunfo, es una temporada de regalos, de respuesta, Leo. Algo bueno viene para ti. Siento que las cosas se aclaran. Siento que una persona que a lo mejor está un poco distante contigo te dice lo que siente, se expresa, etcétera, etcétera. Mi leoncito. Entonces prepárate, cariño, porque la suerte va a estar lo que es a tu favor. Vamos a ver, Leo, cómo está la energía de él o de ella. ¿Cómo está la energía de él o de ella, mi querido leoncito? ¿Cómo está la energía de él o de ella, mi querido leoncito? Vamos a ver, corazón, ¿qué nos quieren decir, vale? Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, Leo. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, Leo, aquí hay un encuentro de dos personajes. Hay 4 bastos de fuego y todo está representado como si hubieran lo que es carpas, cariño. Las carpas representan situaciones que están de paso. Entonces, siento, cariño, que muchos de vosotros, por X motivos, vas a coincidir con una persona. Pero no veo que esta persona se quede. Esta persona va a estar de paso. Entonces, hay una persona que se comunica contigo, cariño, para traerte lo que es una respuesta, para quedar contigo, para decirte lo que siente, pero necesita tiempo. Si tú de repente me dices, Richard, mi problema está relacionado que quiero que esta persona me diga la verdad. Esta persona te va a decir la verdad, pero posiblemente, Leo, esta persona te pide más tiempo para que reúna pruebas también. O una persona te va a decir de sus sentimientos, pero por el momento, cariño, no puede de repente formalizar lo que es una relación porque tiene que solucionar un problema en su vida, porque está de paso, pero va a haber un encuentro. A lo mejor, yo que sé, cariño, hay una persona que a ti te interesa, esta persona también te va a decir que tú le interesas, pero necesita tiempo. Richard, ¿pero por qué necesita tiempo? Cariño, a lo mejor de repente tiene que solucionar un problema con su ex, a lo mejor de repente necesita dinero, tiene que hacer un viaje, etcétera, etcétera. Pero siento que hay una persona que aparece en tu vida y te pide tiempo. Vamos a continuar. La carta también del carro. Siento que para muchos de vosotros, Leo, inclusive si a lo mejor hay una distancia, esta persona te va a hacer una propuesta o de repente te va a hablar para que vosotros hagan un viaje juntos. Porque estoy viendo la carta del carro y estoy viendo mucho desplazamiento, Leo. Muchos de vosotros, mi querido leoncito, es como que me dan a entender que te vas a encontrar con una persona que puede estar lo que es en la distancia o está de paso. Y cierras con la carta del as de copas. Solteros y solteras, escucha muy bien. ¿Quién te dice a ti, Leo, que a lo mejor haces un viaje, cariño, y yo que sé, en ese viaje te conoces con una persona, se dan los datos, continúa la comunicación y el contacto y al final terminan como pareja? ¿Quién te dice a ti, Leo, que a lo mejor esa persona que a ti te gusta está en la distancia y se pone en contacto contigo? O una persona te dice que te ama. El otro mensaje, no todo tiene que estar relacionado lo que es con el amor. ¿Quién te dice a ti, mi querido leoncito, que el trabajo, el proyecto, la abundancia está relacionado con un viaje, con un desplazamiento? A lo mejor tú, cariño, estás en tu pueblo, en tu ciudad, buscando un trabajo, una prosperidad, y te llega una propuesta para que tú inmigres a otro lugar, leoncito. Entonces, prepárate, cariño, prepárate porque te viene algo maravilloso que va a despertar celos en los demás. ¡Ay, por Dios, me encanta! Cariño, ¿tú has escuchado la música, Leo, de Paloma San Basilio? La fiesta terminó, me he preparado y todo, cariño, ¿vale? Imagínate que estoy lo que es en el escenario. Muy bien. Y ahora no, la fiesta terminó, ya no hay más niebla entre tú y yo. ¿Para qué echar más leña a arder si el fuego se ha apagado ya? Dímelo.
no insistas más. La fiesta terminó, tú y yo ya no somos tú y yo. ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo, dímelo. ¡Ay, por Dios, me encanta! Pero hoy saqué un suelo. ¿Tú has visto, Leo, cuando sale Paloma San Basilio y dice, la fiesta terminó? Ay, Dios mío, me fascina. Búscalo en YouTube, te voy a dar las características. Mi Paloma San Basilio, vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Una carta, no, ¿para qué te voy a sacar carta de economía si te vienen cosas buenas? Richa, por Dios, despierta. ¿Te has emocionado? Sí, corazón, me he emocionado. Vamos a ver, cariño. Las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi leoncito. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con un Virgo o con una persona con la cual vosotros en su momento tuvieron algún tipo de problema, pero veo que esta persona está como muy entregado, muy cariñoso, muy cariñosa con ustedes. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Es una persona, cariño, que nunca dejó de pensar en ti, mi querido leoncito. Muy atractivo, muy atractiva, ¿vale? Es una persona también con dinero, cariño. A ver, la carta del Rey de Bastos. Posiblemente puede ser que estás lidiando con otra persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Veo que este personaje, cariño, puede ser moreno, morena, trigueño, trigueña, tiene algún tipo de tatuaje, si es varón, cabello rapado, si es mujer, cabello corto. Tú con esta persona estaban como a la defensiva, pero siento, Leo, que ha bajado la guardia. En este momento, Leo, le da igual cómo lo trates tú, pero te necesita en su vida. Te quiere en su vida. ¿Ves? Ha bajado la guardia. ¿Por qué Richard ha bajado la guardia? Porque está dando la espalda a un león, cariño. Y ese león se lo puede comer. O sea, tú te lo puedes comer. La carta de los amantes, cariño. Siento que vas a recibir algún tipo de comunicación o de contacto de una persona que puede ser del signo Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Mujeres, no son tan altas, puede ser que tenga algún tipo de tatuaje, el cabello muy largo como Paloma San Basilio, cariño, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Hombres, están muy bronceados, cariño, muy bronceados, pero tienen los rasgos como muy de occidente, muy refinados, muy atractivos, muy atractivas. Cabello largo, puede ser que tenga canas, inclusive de repente puede ser que utilice una especie de rasta, mi querido leoncito. Mucha pasión. Muchos de vosotros, Leo, te veo envuelta en una relación pasional. Ya me contarás, porque quiero chisme. Muchísimas gracias, Leo. Te quiero. Eres afortunado y afortunada en esta semana, porque lo mejor está por llegar. Hasta la vista y sé feliz. Cariño, me olvidaba. Los super chats son los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, los días viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, los domingos a las 8 p.m., 8 de la noche, horario de España. Hasta la vista, Leo. Sé feliz.